Accede desde tu laptop a YouTube. Busca el canal de Ecuador Inmediato. Identifica nuestro logo. Al ingresar, haz clic en el botón Unirme. Te saldrá una pantalla con indicaciones de Ecuador Inmediato Premium. Haz clic en Unirme nuevamente. Ahí te aparecerá en la pantalla un formulario para llenar. YouTube solo acepta que seas miembro con el pago de una tarjeta de crédito o tarjeta de débito de cualquier banco a nivel mundial. Llena el formulario y aceptas pagar un costo de $3.99 mensual más impuestos. Este costo es fijo y se descontará automáticamente cada mes de tu tarjeta de pago. Puedes suspender la suscripción cuando desees y volver cuando tú quieras. Ahora, haz clic en comprar y listo. Y eres miembro de Ecuador Inmediato Premium y su club de suscriptores. ¿Cómo apoyar a Ecuador Inmediato en el crowdfunding? Si deseas apoyar a Ecuador Inmediato en el crowdfunding, puedes hacer tu depósito o transferencia en la cuenta del Banco del Pichincha y en la cuenta del Banco del Pacífico. Los números los dejamos en pantalla. El nombre de la cuenta es Ecuador Inmediato y el RUC también te lo dejamos en pantalla. Queremos seguir contando la historia. Saludos, amigos. Ecuador sufre los 6 años de destrucción de la justicia. Fue allá el 5 de febrero del 2018 cuando el gobierno de Lenín Moreno, que se tomó el poder de manera indebida junto con el anticorreísmo ampón, convocaron a una consulta popular. ¿Se acuerdan? La del sí, 7 veces sí. En ello, construyeron un discurso mediante el cual había que destruir y acabar con el correísmo, sin considerar que aquello significaba acabar con el país. Y manos a la obra junto con el pestilente legado de Julio César Trujillo, que se juntó con un grupo de delincuencia organizada que decidió hacerle pedazos al Ecuador, ejercieron sus funciones con el único afán de tomarse la justicia para enjuiciar a Correa, atacar a los correístas y llenarle de corrupción a la función judicial. Hemos pasado 6 años y miren cómo estamos este momento. Reflexionemos de manera prudente como para entender que lo que ha pasado es una tragedia que nos tiene en este momento en el estado de guerra, en la crisis de seguridad y en el peor de los momentos de la corrupción nacional. Corromper a la justicia de un país es destruir a una nación. Atacar a las leyes y el Estado de Derecho es hacer tanto daño que se vuelve inimaginable las consecuencias que soporta una sociedad. Eso es el Ecuador. Vamos punto por punto, ¿verdad? Lo primero que hizo Trujillo fue destruir las instituciones. Y les voy a poner 4 ejemplos en los cuales el Ecuador hasta hoy sufre esas consecuencias. El primero fue la Fiscalía. Pusieron a una persona como Diana Salazar, a la que le regalaron el cargo. De manera vergonzosa, aceptaron que se le nombre fiscal general del Estado, pese a tener una calificación de 10 sobre 20 en la suficiencia académica. Después, la señora Diana Salazar presentó una tesis falsificada que no era de ella, que le dieron haciendo, junto con una serie de artículos que se presumían científicos y que resultaban que había copiado de uno de los empleados de la Fiscalía. Mayor vergüenza no puede tenerse. Diana Salazar fue puesta en ese cargo para perseguir a los enemigos de Lenín Moreno y Julio César Trujillo o del anticorreísmo ampón. Hoy no tenemos una fiscalía que se respete, ¿verdad? Porque no es respetable, y es la parte que no entiende la señora Diana Salazar, no es respetable la forma como ella llegó al cargo, ofendiendo a la comunidad jurídica. No es respetable la forma como ella copió su tesis, ofendiendo a la comunidad académica. Y no es respetable lo que hizo la Universidad Central de declarar impericia a todo un acto de plagio, que vergonzosamente se mide a nivel internacional con el nivel de renuncias de los funcionarios descubiertos, pero acá le elevan a la cumbre máxima y acá se es presidenta de la República por copiar. El segundo espacio es también detestable, lamentable, la Corte Constitucional. Los magistrados que se encontraban en funciones cuando arrasó Trujillo
y la panda de bandidos con los que llegaron estaba legalmente establecida. Tenían que ser reemplazados por cooptación. Pero Trujillo decidió, por encima de la Constitución de la República, porque se sentía emperador, con el aplauso de todo ese grupo que hacían huella desde los medios de comunicación para gritar que se ponga la corte de lujo. Ninguno de los que están ahí en la Corte Constitucional este momento, a excepción de los 3 últimos, era legal en el cargo. Pero Trujillo les regaló el cargo, créanme. La misma consecuencia en Hernán Salgado, Pesantes o Ramiro Ávila Santamaría, los 2 principales, los 2 manos derechas mimados de Trujillo, les dieron el cargo por un 14/20 en el examen. Así llegaron a la corte. Y le han puesto para que hagan toda una serie de acciones que perjudican en muchas de ellas al Ecuador. Y la controversia no está precisamente en lo jurídico, sino en la forma como ellos actúan. Actúan a contraparte de la ley. Carecen de legitimidad, carecen de legalidad. La Corte Día 14, la Corte del Regalo, la Corte Indigna, es conformado por un grupo de gente sinvergüenza que se tomaron el cargo, que solamente están ahí por el puestito y en vez de corte de lujo se convirtieron en un espacio para la vergüenza de la academia, del sector jurídico y de la nación entera. Menos mal que queda en la memoria del Ecuador y para eso están las redes sociales y estos espacios, para recordarles siempre a ustedes, miembros de la Corte Constitucional, una panda de delincuentes les regaló el cargo. Sí, porque es un delito la usurpación. Es un delito el falso testimonio. Es un delito el falsificar, alterar, copiar o traficar con influencias para regalar un puesto. ¿Voy más lejos? Claro que sí. Trujillo sabía y venía a cumplir disposiciones que, tomándose la institucionalidad de la justicia, el Ecuador tenía que resignarse a ver cómo le destruían a la nación. Y por eso se tomó el consejo de la judicatura, al mando de gente como Rigail Sánchez Esteban, Merlo Jaramillo y otros tantos más, frente a magistrados, a juristas que les reclamaban un comportamiento más respetable. ¿Qué? La disputa por los puestos, los cargos, los empleos, las direcciones era adentellada limpia a cuchillo en mano. Ni Trujillo le soportó cuando dijo yo que sabía que había elegido un grupo de gente que llegó a disputarse el empleo de esa manera. El Consejo de la Judicatura se convirtió en el campo de batalla para la corrupción. Y luego, con el tiempo, vean todo lo que ha pasado. Jueces recibiendo órdenes del presidente de la República como Guillermo Lasso para los Morillos, a los cuales les mandaba orden para que salven a Guadalupe Llori, interfiriendo en la justicia, actuando de manera dictatorial, y definitivamente el país tuvo que resignarse a ver cómo en ese espacio los unos habían cobrado comisión de los otros y los otros habían sido parte de el narcotráfico. Porque de eso está infestado el Consejo de la Judicatura. Hoy están peor, porque están como dependientes de la Fiscalía, sí, de la misma Fiscalía del 10/20, de la misma Fiscalía de el plagio intelectual. Y ponen directores, y ponen delegados de la Fiscalía como titulares del Consejo de la Judicatura. Y eso es un caos. Y no quieren obedecerse entre ellos. La nación ya no sabe qué hacer con un Consejo de la Judicatura tan cuestionado como cuestionable. Pero si eso nos avergüenza, peor fue el asalto de las Cortes de Justicia. Pusieron a jueces y juezas que de manera cínica alteraron cualquier tipo de jurisprudencia, humillándole al Ecuador. Lo de Daniela Camacho, lo de el juez Terán, lo de Saquicela y otros, dictando sentencias desde Teleamazonas, porque había que atacar a
quien había sido gobernante como Correa, y le sentenciaron con el influjo psíquico que le abochorna al mundo lo que se hace en el Ecuador. No le respetan a la justicia ecuatoriana. Vean cómo el Interpol rechaza una y otra vez el pedido de extradición contra varios funcionarios del gobierno de Correa porque las sentencias son mal dictadas, los pedidos son mal hechos o porque es injustificable la persecución política. Más grave aún es mirar cómo la justicia en estos momentos está infectada e infesta del narcotráfico, la corrupción y el dinero fácil. ¿Cuántos jueces han caído en eso? ¿Cuántos pillos y pillas de la función judicial se disputaron los empleos para luego cumplir órdenes de los narcotraficantes? Esa es la justicia que tenemos. Esa es la que hizo Trujillo, esa es la que hizo el anticorreísmo Ampón. No les falta la cereza del pastel. En las últimas horas, vean ustedes el espectáculo que dan con un acto bochornoso a la elección del cargo de presidente o presidenta de la función judicial de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué tipo de respetabilidad por su propia toga tienen aquellos que simulan resoluciones, acogen y acatan lo que les conviene, lo que no lo manipulan y se justifican bajo el vacío existente en la ley para no elegir presidente y postergarse en el cargo? Lo de Saquicela es ofensivo, pero lo es. Y está justificado en la prensa rastrera del Ecuador que aplaude lo que hace Saquicela porque le sancionó al correísmo. Justifica las acciones de Daniela Camacho porque le sancionó con el influjo psíquico. Aplaudían de Wilman Terán porque era de los que había sentenciado en contra de Correa y los suyos. Y ese tipo de justicia es la que tenemos. Bueno, por esa razón tenemos la crisis de seguridad que hoy existe. Ni los delincuentes les respetan, menos les temen a jueces que son comprables, a funcionarios que llegaron copiando sus exámenes, a gente que se comportó de manera indebida para permanecer en los cargos a pesar de que no les toque con ilegalidad o usurpación. 6 años. Y vamos para más, porque a estos de los cargos no les mueven. Seguirán haciendo de las suyas, como les dejó el anticorreísmo Ampón y Julio César Trujillo. Peor no nos puede ir. Este comentario va también para nuestro público. Le pido que nos sigan en el caso de Ecuador Inmediato con señal abierta. Denos su clic en gracias, denos su like y permítanos seguir contando la historia. Ecuador Inmediato, 20 años.